Capítulo 1. Naruto estaba agotado. Había pasado un par de horas intentando aprender el Kage Bunshin y por fin lo había logrado. Una réplica perfecta de sí mismo estaba enfrente suyo temblando de emoción por su éxito. Disipó el clon y cayó al suelo, exhausto. La sonrisa feliz no abandonó su rostro en ningún momento. Con esa técnica aprendida, podría graduarse y convertirse en un genin de la hoja. Eso lo pondría un paso más cerca de cumplir su sueño de ser Hokage. Miró el pergamino gigante que estaba a su lado y su sonrisa se amplió. Si aprender un jutsu le daba el crédito necesario para graduarse, ¿qué obtendría por aprender 2 o 3? Tal vez incluso supere al Teme y se convierta en el novato del año. Con esa idea en mente, abrió el pergamino y buscó alguna otra técnica genial para aprender. Había muchas, algunas le gustaron, otras le horrorizaron, pero al final encontró una que le llamó la atención. Izanagi. Izanagi como tal es una técnica Uchiha que permite la alteración de la realidad para escapar de la muerte a costa de la visión de un ojo Sharingan. Esta variante tiene una función similar pero distinta, permitiendo alterar el espacio-tiempo pero sin perder ninguna visión y sin necesitar el Sharingan o la sangre Uchiha para el caso. Había escrito mucho más sobre el jutsu pero, al igual que con el Kage Bunshin, no lo leyó todo y solo se quedó en el principio. La idea de tener una variante de una técnica Uchiha fue suficiente para convencer al rubio de probarlo. Creía que, si lo lograba, podría restregárselo a Sasuke en la cara y tal vez obtener el amor de su enamorada, Sakura. Con resolución, leyó las indicaciones para hacer Izanagi y memorizó los sellos manuales para hacer la técnica. Una vez que creyó estar listo, los hizo y canalizó su chakra. No pasó nada. Repitió el proceso poniendo más chakra. Tampoco pasó nada. Estuvo intentándolo varias veces con 0 resultados. Frustrado, lo dejó. No tenía tiempo que perder intentando un jutsu inútil, se dijo en su cabeza, tenía que aprovechar el tiempo y aprender otro jutsu genial antes de que llegara Mizuki. Desgraciadamente, antes de que pudiera volver al pergamino para buscar otra técnica, un Iruka bastante cabreado apareció en el claro. El ojo azul se desinfló un poco al saber que ya no podía aprender nada más. Rápidamente se recompuso y le mostró a su sensei favorito una gran sonrisa. Iruka-sensei, me alegra verte. Pensé que sería Mizuki-sensei quien viniera, pero bueno, ya he aprendido un jutsu así que he pasado, ¿no? Le dijo felizmente. El sermón que le iba a dar al chico se fue en el momento en que oyó lo que dijo. En un instante su mente juntó las piezas y se dio cuenta de lo que realmente había pasado. No podía creer que su viejo amigo hubiera traicionado a la aldea y hubiera usado a Naruto como chivo expiatorio. No pudo pensar en eso mucho más tiempo debido al sonido de un proyectil en el aire. Actuando por instinto, corrió y apartó al rubio del peligro. Fue ahí que pudo ver a su compañero Chunin encima de la rama de un árbol con un Fuma Shuriken en la mano y otro en la espalda. Vaya Iruka, no esperé que lo encontrarás antes que yo. Bueno, parece que tendré que matarte junto al mocoso demonio, comentó con una sonrisa sádica. No te dejaré. Naruto, Mizuki es un traidor. Coge el pergamino y avisa al Hokage de lo que está pasando, le ordenó a su estudiante. Hey, Naruto, ¿quieres saber por qué la gente te odia? Le preguntó el peliblanco a su lado al rubio. No, Mizuki, está prohibido, le gritó el pelicastaño. El ojo azul estaba dudando, por un lado quería saber, por el otro, sabía que tenía que irse y avisar a su figura de abuelo sobre esto. Hace 12 años, la noche de tu nacimiento, el Kyuubi atacó, pero el Yondaime no lo mató como se cuenta en la historia, lo selló en un niño recién nacido, tú, ya ves, tú eres el Kyuubi, gritó la última parte. El Uzumaki se congeló. En ese momento todo tenía sentido, los insultos, el trato de la gente, lo veían como al zorro. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta del ataque entrante. Iruka intentó salvarlo, pero Mizuki le lanzó otro proyectil a él. El instructor de la academia lo esquivó, pero debido al tiempo perdido, el Fuma Shuriken golpeó al chico en el pecho, justamente en el corazón. Naruto despertó sobresaltado. Miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en su apartamento, en su cama. Con algo de duda, se levantó y miró su calendario. Era miércoles, el primer día de los exámenes de graduación. Un escalofrío le recorrió la columna. Por más que intentaba decirse a sí mismo que todo había sido una pesadilla, no podía olvidar las sensaciones tan realistas que había experimentado. Aún podía sentir el dolor fantasma del Fuma Shuriken justo antes de morir. Miró su reloj. Tenía 1 hora para prepararse e ir a la academia. Intentando ignorar el sueño que tuvo, fue a la cocina a hacer el desayuno.
Comió un poco de pan tostado y jugó, se puso su ropa de siempre y salió del departamento. Su cuerpo se movió en piloto automático hacia la academia. Su mente divagaba y le recordaba todo lo vivido en el sueño. Le aterrorizaba lo realista que fue, pero se animó a sí mismo diciendo que solo era una pesadilla y que se graduaría sin problemas. Por alguna razón que él no entendía, el examen de graduación estaba dividido en 3 partes, cada parte se daba un día diferente. Él lo veía estúpido, en un día daba tiempo de sobra para hacer el examen completo, pero decidió no cuestionarlo en voz alta. El primer día hacían la prueba escrita. Esta parte valía el 30% de la nota final. Consistía en un examen con parte de opción múltiple y parte de escribir. Eran 100 preguntas y tenían que hacerse en 2 horas, los profesores podían aumentar ligeramente el tiempo si veían que muchos no habían terminado el examen a tiempo. Debías tener como mínimo un 4 de nota para que hiciera media con las otras partes, si tenías menos de un 4, esa parte automáticamente era un 0. La segunda parte era taijutsu y puntería. En globales valían un 40% de la nota final, 20% cada prueba. La prueba de taijutsu consistía en que los maestros eligieran a 2 alumnos y valoraran su desempeño, no consistía solo en ganar o perder. La puntería era lanzar 10 shurikens y 10 kunais, igual que en el examen escrito, tener menos de 8 aciertos en total hacía que esa parte fuera un 0. Podías tener perfectamente en uno un 8, 10 y el otro un 0, 10 y aún tendrías los 8 objetivos necesarios para tener un 4 de nota. La tercera parte era el ninjutsu. Un 30% dividido en 3 jutsus. Ahí era bastante simple. Lo haces bien, tienes un punto en el global, lo haces regular, medio punto, no lo puedes hacer, un 0. En el caso del Kawari Mira o puedes hacerlo o no. No había término medio. Armándose de valor, entró al edificio y fue a su aula. Por una vez, al menos, estaba llegando antes de tiempo y no justo a tiempo o llegando tarde. Estaba seguro que Iruka-sensei y muchos otros se sorprenderían de este hecho. Capítulo 2. Naruto parpadeó. Le acababan de dar el examen escrito y no podía estar más confuso. No porque no entendiera las preguntas ni la forma de responder, sino porque eran las mismas preguntas que había visto en el examen de su sueño. Puede que el rubio no fuera el más listo, él mismo podía reconocer ese hecho sin problemas, pero siempre se sintió muy orgulloso de su memoria. Ahora, esa habilidad suya no era muy conocida por la gente, pero estaba allí, por eso también estaba teniendo problemas en olvidar su sueño. También recordaba el examen corregido y la nota que sacó. Suspendió, por supuesto, su nota fue un 1-4. La mayoría de las preguntas que había respondido estaban mal. Por un impulso, marcó las respuestas de la opción múltiple como las correcciones que había visto en su sueño, también escribió un par de respuestas largas que le sonaba haber oído a sus compañeros cuando hablaban de las correcciones. No respondió más debido a que en la opción múltiple te quitan el equivalente de una bien por cada 3 mal. De ahí que en su sueño tuviera un 1-4 en lugar de un 2-1. Decidió practicar su taijutsu y puntería para el día siguiente. Los exámenes corregidos se entregarían justo después de las pruebas. Esperaba haberlo hecho bien, aunque en parte esperaba que no lo fuera. A la mañana siguiente, volvió a llegar pronto, volviendo a sorprender a casi todos. No sabía si reírse de sus caras o enfadarse porque tenían una visión tan negativa de él. Lo dejó estar y se centró en la explicación de que su sensei estaba dando. Fueron al campo de entrenamiento de la escuela y allí se anunciaron los combates. A Naruto le tocó contra Sasuke, tal como en el sueño, y como casi siempre que había combatido. Estaba empezando a creer que era a propósito para que lo suspendieran. Su puntería fue ligeramente mejor que en el sueño. En lugar de 6, 10 en shurikens y kunais, había obtenido un 6, 10 en shurikens y un 7, 10 en kunais. Aunque no era mucho, se sintió feliz por la ligera mejora. Después de que todos terminaran la prueba de puntería, se les condujo al aula donde se les entregaron los exámenes. Sus ojos casi se salen de sus cuencas cuando vio que había respondido bien a casi todo lo que había respondido, aunque eso solo lo dejó con un 3-7. No llegó al mínimo, pero se había acercado muchísimo. Iruka mismo se sorprendió gratamente y lo felicitó. Rara vez había llegado al 3 en los exámenes. Había aceptado sus felicitaciones y le dijo que se iría a entrenar. Una vez estuvo fuera del alcance de la vista, empezó a temblar de miedo y a hiperventilar. Era demasiada casualidad y temía que el sueño fuera real. Tardó casi 1 hora en recuperar el control de sí mismo, e incluso entonces no estaba tranquilo.
Respiró hondo, si el sueño se estaba haciendo realidad, ya sabía lo que iba a pasar, podría actuar en consecuencia. Sintiéndose mejor, practicó sus 3 jutsus para el día siguiente. Como siempre, el Enge y el Kawarimi fueron fáciles, pudo hacerlos incluso sin sellos de mano, pero el Bunshin le resultó imposible. No quería intentar el Kage Bunshin por miedo a que se confirmara que el sueño era real. Al día siguiente, tal como en su sueño, falló y Mizuki se le acercó con la prueba del robo del pergamino prohibido. Fingió que le creía y se alejó del hombre lo más rápido posible. No iba a hacerlo, prefería no hacer genin. Se fue a su casa donde pasó la tarde y se durmió, esperando que llegara el nuevo día. Se despertó. Miró por la ventana y vio que todo estaba tranquilo. Asintiendo para sí mismo, empezó a visitar a su hija y preguntó si Mizuki había intentado algo. Silbando alegremente, abrió la nevera para buscar algo para desayunar. Habían sido unos días muy agitados y no habían tenido tiempo para ir a comprar. Esperaba que le quedara algo de leche para beber con el pan. Si no, prepararía algo de té y a lo mejor se preparaba un poco de ramen instantáneo. Se congeló al ver el interior del refrigerador. La botella de jugo estaba a la mitad. Él la había terminado el día anterior por la mañana. Corrió a su habitación y miró el calendario. Otra vez era miércoles. Un grito aterrorizado quiso salir de su garganta, pero no salió nada. Olvidando su desayuno, se vistió y salió corriendo de su departamento. Necesitaba ver a su figura de abuelo con urgencia. Sentía que iba a volverse loco. Se movió como un borrón por toda la aldea. Los shinobi que lo vieron se sorprendieron de la velocidad a la que iba. Parecía que la gente olvidaba convenientemente que llevaba años dando esquinazo a los Anbu, lo cual requería velocidad y agilidad. Llegó a la Torre Hokage en un tiempo récord y se precipitó en la oficina del Sandaime sin siquiera llamar. Hiruzen, que estaba revisando unos papeles, se sorprendió por su visita, aunque entendió su prisa, o eso creía. Jiji, necesito tu ayuda desesperadamente, medio gritó nada más estar frente a él. Naruto-kun, por más que me gustaría, no puedo ayudarte con tu examen de graduación. Tienes que hacerlo tú mismo, le dijo con calma. Déjate del examen. Ya lo he hecho 2 veces y no sé qué está pasando, seguido clamando el rubio. El Sarutobi no entendió muy bien lo que quería decir. Sí, el joven lo había intentado 2 veces y había fallado. Esta era su tercera vez, por lo que debería saber muy bien los pasos a seguir. Creo que no te sigo, Naruto-kun, le comentó con la misma calma de antes. Ya he pasado por el examen 2 veces, y no me refiero a mis antiguos intentos de graduarme, sino a este examen 2 veces, explicó al borde de la histeria. ¿Crees que podrías contármelo desde el principio? Le pidió. El Oji Azul asintió y explicó su sueño, el cómo fracasó el examen y Mizuki le habló de otra prueba para graduarse, que era robar el pergamino prohibido y aprender un jutsu, cómo aprendió el Kage Bunshin, la pelea entre Iruka y Mizuki, la revelación de que era Kyuubi, el tiro en su corazón, cómo se despertó para ver que era el primer día del examen otra vez, lo igual que era a su sueño, volver a fallar, Mizuki intentó engañarlo, irse a dormir, y despertar esa mañana. El antiguo alumno del Nidaime escuchó todo con atención. Al principio pensó que era una de sus bromas. Luego se preocupó por lo del pergamino prohibido y Mizuki. Después volvió a descartarlo cuando dijo que aprendió los clones de sombra en menos de 2 horas, lo cual no creía. Casi le da un infarto en la parte del Kyuubi. Al final sabía qué creer. Naruto-kun, esta historia es poco creíble. Probablemente solo fuera un sueño dentro de otro sueño, y te recomendaría encarecidamente que fueras rápido a la academia. Llegarás tarde al examen si no te apuras, le dijo el Hokage a su figura de nieto. El rubio se hundió. Si Tsuji no le creía, ¿quién iba a creerle? Sin ver otra opción, salió corriendo de la oficina y fue a la academia. Llegó justo un tiempo, lo cual iba en la línea de lo normal, por lo que nadie se encontró ni dijo nada. El Chunin con el pelo blanco a su lado le dio el examen como las otras 2 veces. Esa vez se fijó y se dio cuenta de la sonrisa siniestra mal disimulada. Intuyendo que algo le había hecho al examen, levantó la mano. Iruka-sensei, ¿puedes venir? Le pidió a su profesor favorito. ¿Sí, pasa algo? Le preguntó. ¿Este es el examen correcto? Hay un par de preguntas que no recuerdo que se hayan mencionado nunca, cuestionó. Extrañado, aunque suponiendo que el Oji Azul sencillamente se saltó esa clase, revisó el examen. Rápidamente se dio cuenta del genjutsu en él y lo disipó. Entregándoselo de vuelta al chico, miró a su viejo amigo y ayudante con ojos entrecerrados. El Uzumaki sonrió. No sabía lo que estaba pasando, pero hubo que seguir la corriente y ver lo que pasaba.
de mano ya le había ayudado a descubrir que Mizuki lo estaba saboteando y no era bueno, a diferencia de Iruka. Tal vez así logre pasar y hacerse genin. Capítulo 3. Obtuvo un 4.3. La nota más alta que jamás había sacado en un examen. Puede que no hubiera aprobado, pero al menos tenía más de la nota mínima para que valiera algo en la nota global. La prueba de Taijutsu otra vez fue contra Sasuke y otra vez le salió fatal. Su puntería fue como la última vez. Logró hacer el Enge y Kawarimi, pero no el Bunshin. Volvió a fallar, solo que por un margen mucho más pequeño. Mizuki se le volvió a acercar, y decidió seguirle la corriente. Necesitaba saber qué estaba pasando, y sentía que el pergamino prohibido era la solución. Igual que la primera vez, no tuvo problemas en obtenerlo. En verdad el Sexy Jutsu era un jutsu poderoso. Desenrolló el pergamino y leyó completamente la información del Kage Bunshin. Hacerlo le generó un par de dudas y una gran emoción. Sus dudas iban en el sentido de por qué podía hacerlo si los requisitos de chakra eran tan extenuantes. Su emoción de saber que todo lo que aprendiera un clon lo sabría cuando fuera disipado. Al ver que esa técnica no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, se confundió. Ese era el único jutsu que aprendió esa noche. Luego le golpeó. Izanagi. Él creía que no había funcionado, pero ¿y si sí lo hizo? Buscó rápidamente la técnica entre todas las que había en el pergamino, que eran muchísimas. Tardó un par de minutos pero la encontró. Izanagi. Izanagi como tal es una técnica Uchiha que permite la alteración de la realidad para escapar de la muerte a costa de la visión de un ojo Sharingan. Esta variante tiene una función similar pero distinta, permitiendo alterar el espacio-tiempo pero sin perder ninguna visión y sin necesitar el Sharingan o la sangre Uchiha para el caso. Hasta ahí era tal como lo recordaba. Luego se dio cuenta que solo era una pequeña parte de una explicación mucho más larga. Al lanzar la técnica, la persona quedará atrapada en un bucle de tiempo. Para salir del bucle y por tanto poner fin a la técnica, deberás superar aquello que te habías propuesto hacer, ya sea vencer en una batalla, sobrevivir a cierto acontecimiento, salvar de la muerte a una persona, lo que sea. La técnica puede permitirte retroceder hasta unos pocos días si ve que es necesario para alcanzar tu meta. Puedes añadir alguna condición más a tu objetivo volviendo a realizar Izanagi aún en el bucle y pensando lo que también quieres realizar. Advertencia. Una vez se ha activado la técnica no se puede parar. Estarás atrapado en el bucle hasta que lo logres. Si mueres, automáticamente se reinicia el bucle. Tampoco se puede añadir a alguna persona al bucle. Tendrás que hablar con tus aliados cada vez. Nota. Todo lo que aprendes y el aumento en tus reservas de chakra o control sobre las mismas se conserva en cada reinicio y al final del bucle. Tu cuerpo volverá al punto de partida en cada reinicio, da igual cuánto acondicionamiento hagas. Naruto parpadeó. Luego gimió y maldijo. Se había perdido varias cosas por no leer por completo la descripción del Kage Bunshin, pero esto era ridículo. Suspiró, al menos en ese momento sabía lo que pasaba, más o menos. Pensó detenidamente lo que podría ser el objetivo para salir de ese bucle. Lo único en lo que pudo pensar era en pasar la prueba y ser genin. Eso tenía sentido. El jutsu había hecho que retrocediera hasta el primer día de los exámenes. Tendría sentido que tuviera que aprobar para salir de ese lío. Sabiendo eso, quedó la pregunta más importante, ¿qué hacer? Sabía que en el futuro inmediato no tenía nada que hacer. Había fallado el examen. Miró el pergamino prohibido y sus ojos adquirieron un brillo travieso. Tenía un pergamino lleno de las técnicas más poderosas de la aldea, ¿por qué no aprovecharlo? Hizo el sello para Kage Bunshin y 5 clones con su misma sonrisa aparecieron en una bocanada de humo. Sin decirse una palabra, cada Naruto se adjudicó una parte del pergamino y se pusieron a leer. Cuando Iruka apareció ni 3 horas después, los clones y el original ya habían memorizado todos los jutsus, solo quedaba practicar los que realmente le interesaba. Actuando como lo hizo la primera vez, obtuvo los mismos resultados. También se congeló después de que Mizuki le acusara de ser el Kyuubi. Lo había olvidado por completo centrándose en el resto de cosas. Oh, bueno, tenía un sinfín de reinicios para averiguar la verdad de esa declaración. Después de todo lo que había pasado con ese Chunin, no se creía nada que viniera de él. Otra vez miércoles, otra vez el primer día de los exámenes de graduación. Se levantó sin prisa. Tenía claro que en ese reinicio ni siquiera se presentaría al examen. La duda era lo que iba a hacer y dónde lo haría. Gracias al pergamino prohibido tenía muchos jutsus para probar y practicar.
También quería saber las respuestas del examen escrito para sacar un 10, perfeccionar su puntería, intentar mejorar su taijutsu y averiguar la verdad sobre el Kyuubi y su relación con él, porque estaba seguro de que había una. Para obtener información mandaría varios Kage Bunshin bajo un Enge a la biblioteca. Puede que no le guste estudiar, pero lo haría para lograr sus objetivos. Luego estaba su entrenamiento. Debía buscar un buen lugar en el cual nadie le molestara. Satisfecho con sus planes, terminó su desayuno, se vistió y salió. Creó varios clones para que fueran a la biblioteca y se fue al bosque a encontrar un buen lugar donde entrenar. Sentía que su lugar habitual no sería un lugar seguro para desatar las técnicas del pergamino prohibido. Tardó unas horas, pero encontró el lugar perfecto a bastante distancia del pueblo. Feliz con su hallazgo, comenzó con entusiasmo, lo cual equivalía a crear un par de cientos de Kage Bunshin para dividir las tareas. En medio de la tarde, tuvo la repentina sensación de que estaba siendo observado. Cambiando de lugar con una de sus réplicas, se zambulló en el bosque y comenzó a buscar a su espectador no deseado. No esperó ver a una de sus compañeras de clase, Hinata si no se equivocaba. La recordaba vagamente de clase. Una chica tímida y rara que siempre parecía ponerse enferma cuando estaba cerca. «Hey, Hinata, ¿qué haces aquí?», le preguntó directamente. La pelinegra se giró a una velocidad increíble y lo miró. Dándose cuenta que la había descubierto espiándolo, chilló antes de caer inconsciente. Todos los duplicados del rubio pararon de hacer lo que estaban haciendo y fueron a ver la fuente del ruido, lo cual conllevó a un mar de ojiazules mirando a la Hyuga desmayada sin saber qué hacer. El Uzumaki les ordenó a sus clones seguir trabajando y se quedó al lado de su compañera esperando que despertase. Después de unos minutos, la ojipela abrió los ojos aturdida, solo para ver a su enamorado a un par de centímetros de su cara, lo cual causó que volviera a la inconsciencia. El chico retrocedió. Tal vez se había desmayado esa segunda vez del susto. No podía estar seguro. Nunca entendió muy bien a las chicas. Había pasado toda su vida aislado, no por su propia elección, pero eso no quitaba el atrofiamiento de sus aptitudes y conocimientos sociales. Tal vez podría mandar un clon a la biblioteca a buscar información sobre las chicas y su comportamiento. Asintiendo para sí mismo, creó un Kage Bunshin. Este no necesitó que el original dijera algo, sencillamente corrió por el bosque camino al pueblo. Con un poco de suerte descubriría lo que le estaba pasando a su compañera antes de que se despertara por segunda vez. Capítulo 4. Hinata despertó con una ligera sonrisa. Había tenido un sueño agradable en el que su enamorado la notaba e incluso estuvieron a punto de darse un beso. Hinata, ¿ya estás despierta? Al reconocer la voz se giró rápidamente. Gua, tómatelo con calma. No queremos que te vuelvas a desmayar, ¿verdad? La Hyuga tenía un gran sonrojo en su cara. Parecía que parte de su sueño había sido real. Volvió su vista para ver a las numerosas copias del chico que le gustaba entrenando, algunos sin camiseta. Esa vista no ayudó con su sonrojo. El rubio estaba confundido con su forma de actuar. Aún no se había disipado el clon que mandó a la biblioteca para saber qué significaba su comportamiento y lo que tenía que hacer. Justo cuando le iba a decir lo primero que se le vino a la cabeza, los recuerdos de su Kage Bunshin le llegaron. Parpadeó varias veces mientras asimilaba toda la información. Un ligero color rosado se mostró en sus mejillas poco después, mientras recordaba lo que había leído su réplica. Los indicadores más comunes de que a una chica le gusta son sonrojos, comportamiento nervioso, tartamudeo, puede ser desde casi imperceptible hasta que es incapaz de decir una sola oración sin tartamudear varias veces, comportamiento coqueto o descarado, comportamiento más amable con dicho individuo que con el resto, molestia o entristecimiento cuanto el objetivo deseado está cerca de otra chica, comportamiento pasivo-agresivo. Hay otros. Varía dependiendo de la chica en cuestión. Hay chicas que son de naturaleza agresiva y su forma de mostrar afecto es insultando y golpeando al chico, mientras que otras son de naturaleza tan tímida e insegura que se desmayan si el chico la toca o simplemente está demasiado cerca de ella. No hay garantías. Dependiendo de la forma de ser de la chica, ni siquiera preguntarle directamente serviría, ya que podría decirte que no está enamorada de ti por el simple hecho de que tiene miedo al rechazo. Ahora, si el Uzumaki repasaba la información y la comparaba con la compañera a su lado, tendría al menos 3 de la lista de indicadores y encajaría perfectamente con el caso de una chica tímida e insegura, lo cual podía notar que era. Cualquier palabra que intentaba salir de su boca solo resultaba en un balbuceo sin sentido.
Su cerebro aún estaba intentando procesar la idea de que, a lo mejor, Hinata estaba enamorada de él de todas las personas. Nunca había prestado mucha atención a la peli negra, algo de lo que estaba empezando a arrepentirse, pero hasta él sabía que ella era la heredera del clan más prestigioso de la aldea desde los Uchiha. Ella era básicamente una princesa, mientras él era un huérfano sin nombre. Era cierto que había soñado que al convertirse en genin podría salvar princesas y acabar con tiranos y malvados, pero nunca pensó que terminaría con la princesa. Puede que soñase a lo grande, pero hasta él sabía que eso solo ocurría en las películas y los libros de fantasía. Ella era realeza. Él un plebeyo. No se suponía que alguno de los dos se enamorara del otro, menos la princesa al plebeyo. Quiso quejarse. Quiso gritar. No era justo, pero esa era la realidad. Fue por eso que cuando se enamoró, lo hizo de una chica civil con la que tendría alguna posibilidad de salir. Cuando fue a decirle que dejara de actuar como si estuviera enamorada de él, se detuvo. No se atrevía a pronunciarlo en voz alta. ¿Realmente le gritaría a alguien solo por enamorarse de él cuando no debería estar interesada en un paria como él? ¿Realmente podría negarse a estar con una persona que le daría atención y comprensión, lo que más había anhelado toda su vida, incluso más que el amor, por algo tan estúpido como que no eran del mismo estatus social? A él mismo no podría importarle menos lo que la gente pensara de él, pero no quería que ella fuera arrastrada a lo que él vivía a diario. Eso sería egoísta e injusto por su parte. Una princesa no tendría por qué pasar por eso. No puedo estar contigo, le dijo, sacando a la hojiperla de sus pensamientos y rompiéndole el corazón, todavía no de todos modos. Una princesa merece algo más que un huérfano sin nombre. Tal vez cuando sea Hokage y la gente me reconozca podemos tener algo si aún conservas tus sentimientos por mí, dijo y volvió al claro para continuar con su entrenamiento. Hinata se quedó congelada en su lugar. Su enamorado se había dado cuenta de sus sentimientos, la había llamado princesa y afirmó que podrían estar juntos en un futuro. Le dolía que se hubiera llamado a sí mismo un huérfano sin nombre. No lo era a sus ojos. Con la esperanza de poder estar con él en el futuro, se fue del lugar dirección a su casa. Entrenaría y se volvería más fuerte para el día en que él pudiera aceptar sus sentimientos, ella pudiera estar a su lado y no detrás. Sin que ella lo supiera, el rubio la observó marchar con una sonrisa triste. Sakura había sido su enamorada por años. Le parecía bonita e inteligente. La había elegido por eso y porque no era de clan ni hija de nadie influyente como las demás chicas en su clase. Sus sentimientos se habían desarrollado y hecho más fuertes con los años, pero en esos pocos instantes con la heredera Hyuga, se había dado cuenta que todo era falso. Había forzado esos sentimientos por miedo a estar solo y su deseo de llamar la atención y tener a alguien. Ahora que sabía que había alguien, ya no necesitaba sus falsas fantasías, aunque a veces la realidad podía ser muy dura. Con un nuevo objetivo en su mente, volvió al entrenamiento con más fuerza que antes. Necesitaba ser más fuerte, tenía que ser más fuerte, y todo empezaba por pasar el examen Genin y ser un shinobi de la hoja. En los próximos reinicios se esforzó más que nunca en toda su vida. Algunas veces tenía que volver a pasar por su pequeño encuentro con la peli negra. Necesitó de toda su fuerza de voluntad para rechazar cada vez a la hojiperla, cada vez su corazón se rompió un poco más. Había logrado dominar la mayoría de jutsus del pergamino. Había tenido problemas con varios de ellos. Un estudio en la biblioteca para averiguar cuál era el problema le enseñó acerca de las afinidades elementales. Un papel de chakra comprado mientras se hacía pasar por un jonin, le hizo saber que su afinidad primaria era el viento. Eso le dio sentido a por qué las técnicas de futón se le hacían más fáciles que el resto. Aunque, como decía el libro, era posible crear afinidad con las otras naturalezas, lo cual estaba intentando. Después de varios reinicios de hablar con su Jiji y cambiar ciertas partes de su conversación para llegar donde él quería, había logrado obtener información muy útil. El elemento viento es la afinidad más rara en los países elementales. Konoha solo portaba 2 usuarios, un tipo siniestro llamado Danzo y el propio hijo del Sandaime, Asuma. También descubrió que él podía usar las 5 naturales, una de las razones por la cual le llamaron Dios de Shinobi y el profesor. Con los empujes adecuados, logró que él le contara un poco sobre cómo lo logró en su entrenamiento. Por otro lado, en uno de los reinicios, le comentó de sus enormes cantidades de chakra y su nulo control. Aunque reticente, le mostró el ejercicio de caminar sobre los árboles y sobre el agua.
No creía que le sirvieran de mucho cuando la graduación ya había empezado, pero esperaba que lo ayudara para el próximo curso si no aprobaba. Con Kage Bunshin, logró caminar sobre los árboles antes del reinicio. El caminar sobre el agua aún tenía algunos problemas, pero tenía todo el tiempo del mundo para solucionarlos, aunque preferiría hacerlo pronto para estar cuanto antes con su belleza lavanda. Capítulo 5. Naruto se enfrentó a un dilema. Ya había dominado hasta cierto punto todos los jutsus del pergamino prohibido que estaba dispuesto a aprender. El Edo Tensei no quería debido al sacrificio humano y el Shikifuin le costaría el alma, esos y otro par estaban descartados, pero los conocía por si acaso. Había estado estudiando en la biblioteca, o bueno, sus clones lo hicieron, y ya sabía todas las respuestas del examen escrito. Había logrado descubrir que Mizuki había saboteado sus katas y aprendió los correctos, pero necesitaría memoria muscular para mejorar y eso no se podría mientras estuviera en el bucle. Su puntería era casi perfecta, pero ocurría un poco como en Taijutsu, no podía desarrollar reflejos en ese momento. El Bunshin seguía siendo un imposible, pero tenía el Kage Bunshin para mostrar, ya se inventaría alguna excusa para explicar cómo lo sabía. En general estaba tan preparado para el examen como nunca lo haría y había aprendido lo que quería y más gracias a los reinicios. Ahora tenía dos opciones: pasar el examen y poner fin a los bucles o buscar otra cosa que aprender. De repente se acordó de un tema del cual no había obtenido respuesta: su relación con el Kyuubi. Sabiendo cuál sería su siguiente objetivo, creó varios clones de sombra y con ellos se fue a la biblioteca, todos con un Enge. Buscaron y buscaron, pero no encontraron nada. La historia oficial era que el Yondaime lo había matado a costa de su vida y ahí se acabó. Le estaba empezando a hartar no encontrar ni una pizca de información útil. Tal vez debería confrontar al viejo y ya está. Con un sentimiento para sí mismo, se dirigió a la Torre Hokage a hablar con su figura de abuelo. La secretaria le permitió el paso sin problemas, ella era de las pocas personas que eran agradables con él. «Hola Naruto-kun, ¿qué te trae por aquí?», le preguntó el Sandaime con su típica sonrisa de abuelo. «Quiero hablar contigo y quiero que seas sincero», le dijo sin rodeos y con una cara seria. Un poco asustado de lo que podría poner así al rubio, le aseguraré que le diría la verdad. «Quiero hablar contigo y quiero que seas sincero», le dijo sin rodeos y con una cara seria. Un poco asustado de lo que podría poner así al rubio, le aseguraré que le diría la verdad. ¿Qué relación hay entre el Kyuubi y yo? Y ni siquiera te molesta en negarlo. Escucho los susurros incluso si intentara ignorarlos, le prevenir. Hiruzen sintió un hundimiento en el estómago y maldijo a los estúpidos aldeanos. Pensó por un momento mentirle, pero sería inútil si él ya tenía sus sospechas, además de que no quería que su figura de nieto le perdiera la confianza. Sopesó cuidadosamente qué recordar para que entendiera su carga y no se asustara. En ese momento se arrepintió de ocultarle su legado Uzumaki. Tener conocimientos de Fuinjutsu hubiera ayudado. Fue ahí que se le ocurrió una idea. Se levantó de su silla y buscó entre los libros que había en su oficina. El oji azul lo disminuyó en todo momento pero no dijo nada. No tardó mucho en encontrar el libro que quería y pasárselo. ¿Qué es esto?, cuestionó el chico confundido. Ese es un libro básico sobre Fuinjutsu, le respondió, ganándose una mirada de qué significa eso. Naruto-kun, no creo que estés preparado para la información que buscas, iba a protestar pero el mayor lo detuvo. Si quieres saber, primero debes entender el delicado arte del Fuinjutsu. Una vez que lo hayas hecho, te lo contaré todo. El estudiante de la academia no estaba feliz, de todos modos asintió y se fue a su casa a estudiar dicho libro. No entendía qué tenía que ver una cosa con la otra, pero lo averiguaría lo suficientemente pronto. Ciertamente lo hizo. Su sello en el estómago y los conceptos básicos del arte de sellar le dijeron todo lo que quería saber, o bueno, la mayoría. A pesar de que el sello en su cuerpo era muy avanzado, no tuvo problemas en juntar las piezas entre la información que sabía y lo que el Hokage intentaba hacer para minimizar el impacto. No es que sirva de mucho. La realización de que tenía al Kyuubi, la bestia que atacó la aldea hacía 12 años, en sus entrañas no fue agradable, pero le dio sentido a muchas cosas. Sintió que se le quitaba un peso de encima cuando entendió que el odio de la gente no era culpa suya. Sin embargo, le dejé con muchas preguntas y una gran tristeza. Preguntas como, ¿por qué él? ¿Sus padres lo abandonaron por su carga? ¿Los aldeanos realmente creían que él era el zorro? Y muchas otras. Necesitaba consuelo. Sentía que se desmoronaba. El problema es que no podía contar con quienes normalmente hablaban. Los Ichiraku eran civiles y no entenderían las cosas.
El viejo no le creería y estaba casi seguro que Iruka-sensei tampoco. Solo le quedó una solución, y después de convencerse a sí mismo de que no pasaría nada y que el reinicio borraría los recuerdos de todos excepto él, se puso a buscar a su belleza lavanda. No le costó mucho encontrarla. Ella misma lo estaba buscando, por lo que fue fácil cogerla y llevarla a uno de sus lugares favoritos. Cuando llegó a la montaña Okage con la hojiperla en sus brazos, es cuando se dio cuenta que la pobre chica estaba desmayada con un rojo atómico en su cara. Ups, dijo con una ligera mueca. La colocación con cuidado en el suelo y su cabeza en su regazo. Encima de la cabeza del Yondaime pudo apreciar la vista de toda la aldea. Distraídamente acarició el cabello de la pelinegra mientras observaba el paisaje y esperaba a que se despertara. Un rato más tarde, la heredera Yuga despertó con la relajante sensación de que alguien acariciaba su pelo. Abrió los ojos lentamente y pudo notar la silueta de su enamorado. Recordó vagamente lo que había pasado antes y no podría importarle menos en ese momento. No estaba segura de si aún estaba en un sueño. Si ese era el caso, no quería despertar. Ver al chico que había conquistado su corazón mirar al horizonte tan relajado mientras la seguía acariciando el cabello hacía que la escena fuera de ensueño para ella. Su ligero movimiento para acurrucarse más en su regazo hizo que el ojiazul notara que estaba despierta. Se maldijo a sí mismo por su descubierto hasta que la dulce sonrisa que le dio el chico frió por completo todas sus neuronas. Me alegra ver que ya estás despierta. Me gustaría hablar contigo de un par de cosas, Hinata solo pudo asistir, se le había olvidado cómo hablar. Bueno, sé que esto podrá sonar muy loco, pero recientemente aprendí un jutsu que crea bucles temporales y ahora estoy atrapado en uno, le dijo un poco nervioso. La usuaria de Byakugan asintió para hacerle saber que lo estaba escuchando. Soltando un suspiro, le contó a su compañero todo, su primer intento en el examen, el engaño de Mizuki, el pergamino prohibido, la técnica Izanagi y finalmente su reciente descubrimiento sobre él y el Kyuubi. Una vez que terminó, esperó a ver la reacción de la chica. Temía que su respuesta a la última revelación hiciera que lo odiara como el resto del pueblo. Se sorprendió gratamente cuando ella lo envolvió en un fuerte abrazo. Naruto-kun, tú no eres el Kyuubi, y la gente es tonta si piensa eso. Un calor agradable inundó su pecho con sus palabras y le devolvió el abrazo. Se sintió tan bien. Tendría que arreglar otro reinicio para pasar tiempo con ella. Siempre que no fuera el que decidiera aprobar, no debería haber problemas. ¿Me crees sobre los reinicios? Preguntó algo seguro. Sé que no mentirías en algo así, menos que no irías al examen de graduación sin una muy buena explicación, le respondió con suavidad. Estaba gratamente sorprendida consigo mismo de no tartamudear ni desmayarse. Pasaron toda la tarde y el día siguiente por la tarde juntos. El Uzumaki disfrutó cada momento y se prometió salir con Hinata fuera de los reinicios cuando fuera seguro para ella salir con él. No la pondría en peligro de ninguna manera. Capítulo 6. Los siguientes reinicios fueron una mezcla de pasar tiempo con su belleza lavanda y estudiar Fuinjutsu. Por alguna razón que él al principio no sabía, se sentía natural con el arte, como si siempre lo hubiera sabido y solo necesitaba refrescarlo. Cuando fue a la biblioteca a buscar más material después de terminar el libro básico que le había dado el Hokage, encontré una información que no esperaba. Uzumaki no era un apellido cualquiera, era un clan poderoso que cayó debido a las fuerzas conjuntas de 3 aldeas. Naturalmente, fue donde su figura de abuelo y le exigió saber por qué se lo ocultó. Él le dijo que en realidad no era un Uzumaki y que le puso su apellido en honor a su aliado caído. Naturalmente él preguntó entonces por qué se sintió tan natural con el Fuinjutsu tal como describían los libros sobre los Uzumaki. El viejo no tuvo respuesta para eso. Cabe decir que ese día perdió una buena cantidad de confianza con el Sandaime. Era obvio que sabía su herencia y quiénes eran sus padres y se lo estaba ocultando. Se sintió traicionado. Esa fue una de las razones principales por las que recurrió tanto a Hinata después de dicha conversación. Lo peor era que todos los pergaminos sobre Fuinjutsu estaban catalogados de genin para arriba, por lo que no tenía acceso a ellos. Tuvo que tragarse su indignación y fingir que su relación con el viejo todavía estaba bien para lograr que él le diera otro libro sobre el arte del sellado. Por supuesto, eso solo lo llevó hasta cierto punto, después de todo seguía siendo un estudiante de la academia y no podía tener nada demasiado avanzado. Eso no le desanimó mucho. Una vez que se graduara pediría más, solo tendría que fingir que su relación con el hombre no se había deteriorado. Después de una cantidad significativa de reinicios, se adelantó a avanzar y salir del bucle. La mañana del primer día fue como todas.
Se levantó, desayunó, se vistió y salió de su departamento. La diferencia es que fue a la academia como hizo en sus primeros reinicios, sorprendió a todos llegando temprano e hizo el examen. Por supuesto, llamó a Iruka Sensei para que arreglara lo que fuera que Mizuki hizo a su prueba, pero por lo demás estuvo bien. Se recriminó a sí mismo no haberle preguntado a su sensei lo que había hecho el otro Chunin en algún reinicio anterior, por lo que después de que todos se encontraron cerca al pelicastaño. Iruka Sensei, ¿puedo hacerte una pregunta? Le preguntó cuando estuvo seguro que todos, incluido el peliblanco a su lado, no estaban cerca. Claro, ¿qué quieres saber? Le respondió pensando que tenía alguna duda del examen. ¿Qué era lo que le pasaba a mi examen? Al principio tenía preguntas sobre cosas que no habíamos dado y después de que me lo devolviste ya no estaban, cuestionó curioso. El maestro se puso un poco nervioso por eso. Esperaba que el rubio se le hubiera olvidado. Eso fue un genjutsu menor. Supongo que alguien lo puso sin querer en la prueba y no se dio cuenta, le dijo lo que esperaba que hubiera pasado, aunque tenía sus dudas. ¿Y cómo hiciste para quitarlo? Le preguntó interesado. No quería que se lo volviera a hacer. Es solo una técnica básica de dispersión de genjutsus, comentó sin importancia. ¿Me la enseñarías? Por favor, le pidió. El hombre dudó. Puede que fuera algo básico, pero se suponía que eso debía enseñarle su futuro Jonin Sensei. Al ver que dudaba, el rubio pensó con celeridad cualquier cosa que pudiera decir para lograr convencerlo. Hagamos una apuesta. Si saco más de un 8 en el examen que hemos hecho hoy, mañana me enseñas esa técnica, le sugerí. Iluminó, pensando que de ninguna manera el Oji Azul habría logrado sacar tanta nota en el examen, prefiere si él aceptaba a pagar en Ichiraku la próxima vez si no había llegado al 8. El Uzumaki, sabiendo que iba a sacar un 10, obtuvo sin problemas. Después de despedirse de Iruka, se fue a su lugar de entrenamiento normal a realizar su acondicionamiento físico. En los otros reinicios no se molestó porque nada físico se mantuvo, pero ahora que quería salir del bucle, bien podía ejercitar su cuerpo. Al día siguiente tuvo su examen de Taijutsu. Sorprendentemente, le tocó con un chico civil y no con Sasuke. Aunque supuso que sería porque Iruka Sensei decidió evitar que Mizuki lo emparejara con Sasuke esa vez, aunque no sabía por qué. Pudo ganar a su compañero en menos de 2 minutos de combate. Entre su taijutsu mejorado y su capacidad de recibir un buen golpe y quedarse de pie, realmente su contrincante no fue un reto. Eso no evitó que todos sus compañeros lo miraran con muda sorpresa. La siguiente sorpresa para todos fue cuando Sasuke sacó un 9-10 tanto en kunai como shuriken y él sacó un 9-10 en shuriken y 10-10 en kunai. Casi se queda sordo con todos los gritos de las fangirls de Luchia diciendo que había hecho trampas y que no podía ser mejor que su Sasuke-kun. Lo único bueno de toda esa experiencia fue una mirada y sonrisa suave que vio en Hinata por su logro. Esa pequeña vista por el rabillo del ojo le calentó el corazón e hizo que toda la situación fuera mucho más soportable. Después fueron conducidos hacia adentro, donde Iruka y Mizuki entregaron los exámenes corregidos. El pelicastaño le entregó el examen él mismo y le dijo que cumpliría su promesa tan pronto como terminaran allí. Deliberadamente omitió gran parte de la información para no crear un alboroto. Una vez todos se fueron y estuvieron solos, el Chunin le indicó que lo siguiera y salieron al área de entrenamiento de la academia. En primer lugar, déjame decirte que estoy muy sorprendido por tu espléndido desempeño en estos exámenes. Nunca pensé que sacarías un 10 en el examen escrito y lo harías también en taijutsu y puntería. Tengo que preguntar, ¿cómo lo has hecho? Preguntó curioso y sin sospecha. La verdad es que he estado fallando a propósito estos últimos meses, le respondió pareciendo un poco avergonzado. Era mentira, claro, pero no podía decirle la verdad, así que fue con la historia y excusas que había planeado para cuando la gente le preguntara. ¿Y eso? Cuestionó el maestro sin entender las razones de su alumno. ¿Ya has visto cómo han reaccionado las fangirls del Teme? ¿Cómo crees que hubiera reaccionado la gente? Ahora no importa mucho porque estoy a punto de graduarme y convertirme en ninja, pero antes era un civil y sabes que no le gusto a la gente, le explicó. Illuminó hizo una mueca amarga ante la respuesta. No podía negar lo que estaba diciendo el rubio y tenía que darle la razón. Decidiendo cambiar de tema, le enseñó cómo dispersar un genjutsu tal como prometió mientras interiormente se anotaba visitar al Hokage como una tarea para más tarde. Naruto saltaba más que andaba en su camino hacia la academia.
Con sus puntajes hasta ese momento, ya tenía la graduación más que asegurada, pero quería hacer también la última parte perfecta para lograr superar a Sasuke y ser el novato del año. Puede que su amor por Sakura hubiera desaparecido, pero no su rivalidad contra el Teme. Casi se le hizo imposible la espera en el pasillo hasta que sus maestros lo llamaron al aula. Como era normal, le pidieron que hiciera los 3 básicos. Queriendo lucirse un poco, hizo el Enge y el Kawarimi sin sellos manuales, para gran sorpresa de los Chunin y orgullo del pelicastaño. Cuando le pidieron el Bunshin, con una sonrisa astuta, hizo el sello de la cruz y aparecieron una docena de rubios con la misma sonrisa. A Iruka se le cayó el portapapeles al ver los clones de sombra. Con una sonrisa, lo felicitó y le dio su banda ninja. El Oji Azul saltó y sostuvo que había aprobado y, por tanto, se había acabado el bucle. Mientras él se iba a la mar de feliz, Mizuki lo miró con el ceño fruncido. Tendría que alterar sus planos. Capítulo 7. Naruto iba felizmente por la calle, ignorando los susurros a su alrededor, ya no le afectaban. Hacía un tiempo que había descubierto por qué lo odiaban y creía que era estúpido. Se reconocería a sí mismo que sus ansias de ser reconocido y convertirse en Hokage habían disminuido considerablemente. Aún lo deseaba, pero ya no era la insana obsesión que tenía por un poco de reconocimiento. Quería demostrar a todos que él no era el zorro, pero por una razón completamente diferente a la de antes. Ser Hokage era una meta secundaria en el mejor de los casos. Ahora su objetivo principal era hacerse lo suficientemente fuerte para que nadie se atreviera a meterse con él o sus seres queridos y así poder salir con su belleza a la banda. Su caminata y reflexión se vieron interrumpidos por un ambú. Naruto-san, Hokage-sama desea verlo en su oficina, con el mensaje dado. Desapareció tal como apareció. Encogiéndose de hombros, se encaminó a la torre Hokage. Intuía por qué el viejo lo quería ver, seguramente consistía en 3 partes. Felicitarlo por pasar, hablarle sobre sus nuevas responsabilidades como shinobi y averiguar cómo lo hizo tan bien, especialmente cómo obtuvo el Kage Bunshin. Puso su mejor máscara de idiota feliz, que aún confiaba plenamente en el anciano, y abrió la puerta del despacho. Jiji, saludó animadamente el chico al líder de su aldea. Naruto-kun, me alegro de verte. Felicidades por graduarte, lo felicitó. Gracias Jiji, ya verás cómo te quito el sombrero en poco tiempo, afirmó con entusiasmo. Jeje, seguro que sí, le sonrió, pero debes tener en cuenta que ahora que tienes tu Ita ya te eres un shinobi de la aldea, un adulto, actúa como tal, le dijo con suavidad. Sí Jiji, le respondió. Muy bien. ¿Sabes? He tenido un par de conversaciones bastante curiosas con Iruka, comentó a la ligera. Enseguida su mente entendió lo que quiso decir. El instructor le había contado su pequeña conversación del día anterior y lo de sus clones de sombra. Redujo su sonrisa y dejó de actuar como un idiota feliz. No tenía sentido seguir con el acto y sabía que a la larga era lo mejor. Pudo ver en los ojos del hombre la tristeza y la culpa que su cambio de comportamiento causó al confirmar sus sospechas. Naruto-kun, sé que no he estado contigo tanto como nos hubiera gustado a ambos. También lamento tu difícil situación en el pueblo, pero eso no quita que siempre puedes venir a mí si sientes que algo te molesta. Hubiera agradecido que me dijeras que estabas ocultando tus habilidades por miedo a una represalia de la gente, le dijo lo más suavemente posible. No quería molestarte, explicó en un susurro triste. No lo hubieras hecho, afirmó con una sonrisa cariñosa, ¿qué tal esto? Termino en unos momentos los documentos que tengo aquí y pasamos la tarde juntos, ¿qué te parece? Le propuso el Sarutobi al chico. Un poco más animado, el rubio asintió y se sentó a esperar que su figura de abuelo terminara su papeleo. Se sentía un poco mal por manipularlo, pero rápidamente descartó esos pensamientos. Él también lo estaba haciendo hasta cierto punto al ocultarle su legado y la identidad de sus padres. Un rato más tarde, los dos salieron de la torre y dieron un paseo por el pueblo. Aprovechando la oportunidad, el Sandaime le preguntó cómo aprendió el Kage Bunshin, a lo cual el Uzumaki le respondió que vio a un Jonin haciéndolo y, después de ganarle en una apuesta, logró que se lo enseñara. Hiruzen intentó que él le dijera el nombre del hombre, ya que lo que hizo era peligroso. Omitió convenientemente que estaba prohibido y que sería castigado para no asustar al chico. No sirvió de nada ya que el rubio le había prometido al hombre que no le diría a nadie que él le enseñó, y el Oji Azul nunca rompía sus promesas. El antiguo alumno del Nidaime al final no logró sacarle nada a su figura de nieto. Una cualidad que admiraba de él y que en ese momento le impedía obtener lo que quería era la integridad moral del chico que hacía que jamás rompiera una de sus promesas.
Eso lo volvió una persona de confianza, lo cual era algo escaso en esos días. También le preguntó si sabía más cosas que no se daban en la academia, a lo cual honestamente dijo que sí, pero que no se lo diría porque quería que fuera sorpresa. Esa tarde demostró tener la terquedad de su madre. Por la noche fueron a Ichiraku, la invitación del hombre por haber hecho genin. El contenedor del Kyuubi disfrutó la comida más de lo habitual. Por alguna razón que no podía entender, se había olvidado de ir al puesto de ramen durante los reinicios. Teuchi y Ayame lo felicitaron por convertirse en genin, y le desearon buena suerte en su carrera. El viejo chef de ramen incluso bromeó con el joven de promocionar su establecimiento una vez que fuera Hokage, a lo cual el rubio asintió con gusto. Toda la celebración se detuvo cuando un Anbu llegó al lugar y se arrodilló frente a su líder. Hokage-sama, alguien ha robado el pergamino prohibido. Los pocos testigos oculares afirman haber visto a Naruto Uzumaki saliendo de la torre Hokage con el pergamino, informó el enmascarado. ¿Qué? Pero sí he estado con el viejo toda la tarde. ¿Cómo pueden pensar que yo lo he hecho? Empezó a despotricar el oji azul. Tranquilo Naruto-kun. Sé que tú no lo has hecho. Obviamente alguien está intentando inculparte y escabullirse mientras todos te buscan creyendo que eres el culpable, le dijo el Sandaime para tranquilizarlo. Jabalí, avisa a todas las fuerzas que Naruto está conmigo y que él no ha sido, que busquen por todas partes hasta dar con el culpable y el pergamino, ordenó. Wai, Hokage-sama, respondió el hombre y se fue en un shunshin. Ya es la segunda vez hoy que veo esa técnica. ¿Cómo lo hacen? Cuestionó el Uzumaki a nadie en particular. Jeje, solo es un shunshin, la técnica del parpadeo corporal, un jutsu de rango C bastante sencillo, le respondió entre risas el Sarutobi. Guau. Parece muy práctico. ¿Podrías enseñármelo? Le preguntó con los ojos brillando de emoción. Me temo que no, pero es un jutsu bastante básico, estoy seguro que tu futuro Jonin Sensei no tendrá problemas en enseñártelo, le dijo. El rubio hizo un puchero, causando la risa de los dos hombres y la ternura de la camarera. Sin más ceremonias, el antiguo dios de Shinobi pagó la cuenta y le pidió a su figura de nieto que lo acompañara. Hasta que no se resolviera todo el asunto y se atrapara al culpable, no quería dejar solo al chico. Durante el camino a la torre, un par de shinobis preguntaron a su líder si era verdad que el oji azul no era el culpable, a lo cual el anciano gobernante dijo era verdad, que había estado con el chico toda la tarde y lo que llevaban de noche. Los hombres se fueron con el ceño fruncido. No había que ser un genio para saber que esas personas no les gustaba Naruto y esperaban poder acabar con él afirmando que habían eliminado al traidor que robó el pergamino prohibido. La realidad de esa pequeña conversación hizo que se le revolvieran las tripas a Hiruzen. Tal vez no solo había subestimado el odio de los civiles, sino también el de sus propios shinobis. El hecho de que el nuevo genin ignorara deliberadamente las muestras de desprecio de esos dos, le dijo cómo de frecuente debía ser ese trato. Quería preguntarle, pero temía realmente su respuesta. ¿Cuánto daño le había hecho la aldea al hijo de su sucesor? ¿Cuán negligente había sido en su tarea de cumplir su promesa de proteger al niño? ¿Cuántas más personas se paraban frente a él para también confirmar que en realidad el rubio era inocente? ¿Cuántos más rostros mostraban el desprecio hacia el chico y su desilusión de no poder ponerle las manos encima? ¿Y cuántas más veces veía al chico intentando y casi logrando totalmente ignorar a todos ellos? Más viejo y culpable se sentía. Se suponía que la gente debía verlo como un héroe, no como al zorro. Él sabía que lo habían aislado en algún grado y que algunas tiendas se negaban a venderle, pero si la población shinobi era tan abiertamente hostil, ¿qué más se había perdido? Mientras veía a su figura de nieto leyendo uno de los libros que había en sus estanterías, como si nada fuera diferente a lo normal, se prometió investigar muy a fondo el trato de la aldea hacia él una vez que el tema del robo estuviera solucionado. Capítulo 8. Naruto no era idiota. Después de muchos reinicios y visitar la biblioteca con sus clones en varias ocasiones para aprender múltiples cosas lo era todavía menos. Él sabía que el robo, directa o indirectamente, fue perpetrado por Mizuki. El problema era que no podía decirlo sin explicar cómo lo sabía, y una sospecha o conjetura no era suficiente. En otro momento de su pasado, lo habría intentado ya la porra las consecuencias. Eso fue antes de aprender a pensar dos veces las cosas. El hecho de que en su camino hacia la torre tanta gente hubiera dudado de su inocencia solo garantizó que mantuviera silencio para no levantar sospechas y lo acusaran de ser cómplice o algo así. Luego estaba la mirada del anciano. Puede que el hombre fuera un veterano y sabía perfectamente ocultar sus emociones, pero él lo conocía demasiado bien.
La culpa lo estaba comiendo al ver el odio que la gente le tenía. Antes, cuando no había perdido gran parte de su confianza y parte de su cariño, seguía confiando en él y lo seguía queriendo, pero ya no tanto. Habría soltado cualquier cosa para animarlo y que no se sintiera tan mal, además de afirmar que no era su culpa. Ya no era así. Llámalo mezquino si quería, pero para él era una especie de venganza por ocultarle la identidad de sus padres y su clan. El hecho de que le ocultara lo del Kyuubi no le molestaba tanto, ya que entendía que era un tema delicado que muy bien podría haber reaccionado de manera muy negativa. Así que, en lugar de animarlo, fingió que todo era normal y cogió un libro de Fuinjutsu que el viejo tenía y que anteriormente no le había dado, porque era algo de nivel intermedio y no básico. Sabía que se estaba aprovechando de la situación. En circunstancias normales el hombre no le hubiera permitido coger, mucho menos leer, ese libro, pero como estaba perdido en su culpa, e intentando descubrir al culpable del robo, tenía vía libre. Gracias al incremento de conocimiento que había experimentado en el bucle y los ejercicios para mejorar su memoria que había obtenido de uno de los libros de la biblioteca, tenía casi una memoria fotográfica en ese momento. Solo necesitó leer el contenido del libro 2 veces para quedarse con todos los datos. La práctica la haría más adelante, lo cual, gracias a su sangre Uzumaki, sería casi un juego de niños. Creía que a ese ritmo podría ser un maestro de sellos en unos pocos años si obtenía el material necesario. Viendo que Hiruzen estaba intentando concentrarse en el papeleo para no pensar en otras cosas y que Mizuki aún no había sido atrapado, decidió dejar el libro que ya había terminado y leer otro. No tardó mucho en encontrar otro libro sobre Fuinjutsu, el cual también terminó antes de que alguien llegara y diera noticias sobre el robo del pergamino. Miró el reloj, empezaba a hacerse tarde. ¿Cuánto tiempo tardarían en encontrarlo? Estaba empezando a preocuparse. Tal vez debió decir algo. Estaba casi seguro que si le contaba a su figura de abuelo sobre el intento de sabotaje por parte del peliblanco a su lado, él sospecharía automáticamente de él. Cogió otro de los libros que había, esta vez uno de medicina. Aún había un par más de Fuinjutsu, pero esos eran más gruesos. Su idea era dar de tiempo lo que tardara en leer el libro en sus manos. Si para entonces no habían atrapado a Mizuki, usaría discretamente Izanagi, solo esperaba que el otro bucle ya hubiera pasado y solo tuviera que repetir ese día. Ni siquiera tuvo que llegar tan lejos. El reinicio le llevó justo el momento en que el Ambu le informó que el Hokage lo quería. Se sintió momentáneamente desorientado. Las anteriores veces se había despertado en su cama, no haciendo algo específico. Aún así pudo recomponerse rápidamente y seguir el guión anterior. Tuvo las mismas conversaciones con el hombre, cenaron otra vez en Ichiraku con las mismas bromas y risas, y otra vez llegó un Ambu con máscara de jabalí informando del robo y que se creía que era él. La caminata hacia la torre también fue la misma. ¿No iba a arriesgarse a decir nada en la calle y que alguien lo atacara porque le daba la gana? Luego llegaron al despacho y sus aviones se fueron al sur. Él quería decirle sobre Mizuki y que recuperaran el pergamino, la idea de lo que ese imbécil podría hacer con esas técnicas hacía que le recorriera un escalofrío, pero es que ese era el mejor momento para leer cualquier libro que el viejo tenía en su despacho. Puede que no hubiera jutsus increíbles en esos libros, pero sí había mucho conocimiento útil como los libros de Fuinjutsu, medicina, venenos y demás. ¿Cómo demonios no iba a caer en la tentación de leerlos todos? Ya hubiera otra oportunidad de decírselo. Lo bueno de Izanagi es que el bucle no se pararía hasta que se cumpliera el requisito por el que se creó. Así que realmente Mizuki no podrá salirse con la suya de ninguna manera. Bueno, era hora de leer. ¿Qué debería leer primero? Fuinjutsu, medicina, venenos, historia, trampas. Había tantos libros que era imposible decidirse. Menos mal que tenía todo el tiempo del mundo para ello. Requirieron bastantes reinicios para lograr leer y memorizar toda la colección de libros que había en el despacho. El hecho de solo tener unas pocas horas en cada reinicio para hacerlo fue la causa principal de la dilatación. Una vez estuvo satisfecho, dejó caer sutilmente durante la tarde sus sospechas sobre el intento de sabotaje por parte de Mizuki. Su plan era darle algo de base para cuando hablara más tarde con él todo fuera más fácil. Resultó mejor de lo que se esperaba en un principio. De alguna manera que él no vio, el Sandaime le pidió a un Ambu que fuera a por Mizuki para que pudiera hacerle un par de preguntas. Esto debido a que el hombre fuera descubierto con el pergamino ni una hora después del robo.
Cuando el Sarutobi y el Uzumaki llegaron a la torre, dos Anbu estaban sujetando al Chunin traidor, mientras el tercero le contaba a su líder lo que había pasado y que el pergamino ya estaba en su lugar habitual. Hiruzen probablemente a los Anbu llevarle con Ibiki y Anko junto a una nota de que ambos estaban libres de usar cualquier método necesario para hacerle hablar. El rubio tuvo que contenerse para no reírse de la cara de puro horror que puso su ex-sensei. Después de avisar a todos del auténtico traidor y que el pergamino estaba a salvo, despidió a todos sus shinobis y dejó que Naruto volviera a casa. Él, por más que estuviera cansado y quisiera volver a casa, se quedó en su oficina un rato más, organizando la investigación sobre el trato de la aldea hacia su joven Jinchuriki residente. El Oji Azul, por otro lado, en lugar de irse a casa, gastó un par de horas en su lugar de entrenamiento antes de irse a su departamento a dormir. Tenía mucho conocimiento y quería poner varias cosas en la práctica. Creando unos pocos cientos de clones de sombra, dejó que sus Kage Bunshin se divirtieran creando trampas y preparando venenos. Él se dedicó a intentar replicar los sellos que había leído. Aunque no eran tan fáciles como los del libro básico, seguían siendo bastante naturales para él hacer sellos con la máxima precisión, un poco irónico cuando su caligrafía no era tan buena. Tal vez debería molestarse en mejorar su caligrafía. Tal vez cuando sintiera que necesitaba otro bucle, prefería aprovechar su tiempo real en otras cosas.